Ya, ahora sí. Me avisan ahorita que ya se vea la pantalla. Ya. Ya se ve. De una vez les aviso que voy a necesitar 3 de sus participaciones al final de la clase para que no estén ahí poniéndose sus moños y su rebozo como si los bajara del cerro, ¿eh? Necesito 3 participaciones hoy. Y bueno, pues el tema de hoy es trabajo mecánico. Ya es un tema más de los temas para el proyecto. Es el penúltimo. Perdón. Entonces ya voy a darles hoy los otros 5 problemas. Eso sí ya los tengo, así que si no se libran de que se los dé hoy. Voy a darles también, no, nada más eso. Y el día viernes estaremos con nuestro último tema de proyecto, no del semestre. Pero no estoy segura de terminar ese día. Entonces, si terminamos el viernes les doy los últimos 5 problemas. Y si no, entonces, como habíamos quedado, se los doy hasta el día lunes, ¿de acuerdo? Para que los hagan ese mismo día y el martes 18 me lo entreguen. ¿Correcto? ¿Sí o no? ¿Sí? Va. Entonces, vamos a empezar con este tema. Sí es un tema nuevo, pero ya hemos visto algunas cuestiones sobre esto, ¿va? Entonces no creo que se nos haga tan duro, tan pesado, etcétera. Hay muchísimo más por ver sobre el tema, pero para efectos del semestre y del tiempo que tenemos encima, lo vamos a ver solamente como lo básico y ya, pues, yo creo que en otra materia o después en otras materias, en otra escuela, van a estar viendo como más adentro esto, depende de qué es lo que quieren. Pero mientras vamos a enfocarnos con lo que nos sirve, que es lo básico sobre los temas, ¿de acuerdo? Ahora, trabajo. Ay, el de los tamales. Trabajo se define aquí en nuestra materia como la fuerza que se aplica sobre un cuerpo para desplazarlo de un punto a otro, ¿de acuerdo? Digamos que al aplicar esta fuerza, o más, bueno, sí, al aplicar fuerza se libera y al mismo tiempo se transfiere o transmite energía. Es decir, tú liberas mucha energía por el esfuerzo que estás haciendo para empujar algo, pero esa misma energía la estás transmitiendo al objeto que tú estás empujando, ¿de acuerdo? Esta energía se llama energía potencial y la vamos a ver en los temas que vienen. Y pues bueno, aparte de transmitir esta energía, también se vence una resistencia. ¿Qué resistencia es la que se vence? Bueno, la que está poniendo el objeto al momento en que tú lo estás tratando de mover, ¿de acuerdo? Ahora, todo este tema o todo este concepto se dio a conocer después de que Isaac Newton reveló lo de, o bueno, dio a conocer también sus leyes del movimiento, ¿de acuerdo? Se tomaba entonces como una magnitud en términos un tanto grandes y solamente sobre el uso de mecanismos. Por eso nosotros empezamos a conocer o conocemos, utilizamos más bien la palabra trabajo para referirnos a una máquina que está funcionando, por ejemplo. De no, la máquina tal está trabajando tantas horas, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque principalmente se utilizó en la industria, pero ya hoy en día, pues incluso podemos resolver problemitas de que pues una niña empujó a su hermano, por ejemplo. Y entonces, ¿qué trabajo utilizó para poder empujar a su hermano? Y ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, empezó con en este mundo de la industria, pero lo podemos transportar como lo hemos visto a cualquier cosa. Y pues no sé si se acuerden, pero en nuestra primera clase de física yo les dije que les apostaba lo que querían a que la física la íbamos a encontrar en todos lados. Y hasta el momento así ha sido. Nos hemos dado cuenta que sí con cada uno de los problemas que hemos visto. Ahora, este trabajo se relaciona también con el concepto de fuerza, como ya lo escucharon. ¿Pero por qué? Bueno, para que exista este trabajo, es necesario que una fuerza mecánica realice el trabajo para desplazar del punto de aplicación en su misma dirección. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el trabajo y la fuerza van a estar aplicados hacia el mismo lado, en el mismo sentido, para que se pueda realizar. Entonces, el trabajo y la fuerza van a ir de la mano, pero no es lo mismo. El trabajo es la acción que tú realizas para mover y desplazar algo,
y la fuerza es aquello que tú tienes que aplicar para que se lleve a cabo ese movimiento. Ahora, su relación matemáticamente sería trabajo igual a fuerza por distancia, ¿de acuerdo? Y así lo vamos a estar manejando, es nuestra fórmula principal, en donde T es trabajo y se va a medir en joules, así se pronuncia y así se escribe, joules. Fuerza ya la conocemos, que es con F y se va a medir en newtons, que se denota con la N, y la distancia siempre va a ser en metros en esta ocasión para que nuestras unidades nos queden como queremos. Nos van a dar la distancia en kilómetros o nos la pueden dar en centímetros, pero nosotros siempre la vamos a cambiar a metros, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿por qué nos queda en joules? Porque al multiplicar newtons por metros, que es lo que nos dice la fórmula, porque nos dice que fuerza por distancia. Entonces, fuerza es newtons, distancia metros. Newtons por metros va a ser igual siempre a un joule. Entonces, siempre que multipliquemos y hagamos fórmulas para calcular el trabajo, nos va a quedar en esta medida, ¿de acuerdo? ¿Dudas? ¿Sí o no? No. ¿No? Es que no sé, como que no les puedo leer la mente, se los prometo. Ahora, el formulario. Bueno, esta formuleta aplica para nuestro triángulo mágico, en donde vamos a poner, perdón, la T de trabajo arriba. Ay, qué oso, perdónenme. Trabajo arriba, fuerza y distancia. Entonces tapamos T y nos queda fuerza por distancia, tapamos F de fuerza y nos queda trabajo sobre distancia, y tapamos distancia y nos queda trabajo sobre fuerza. Pero ojo, también va a ser necesario utilizar la fórmula que yo les di sobre peso, en donde había una W igual a M por G, pero en este caso la vamos a utilizar como F de fuerza. Entonces vamos a utilizar una fórmula que es fuerza igual a masa por gravedad. Vamos a utilizar entonces fuerza, newtons, masa, kilogramos, y aceleración de la gravedad va a ser siempre metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Bueno, pues nuestra unidad siempre va a ser, nuestro valor de la gravedad siempre va a ser 9.81 metros sobre segundo cuadrado, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver un ejemplo en donde vamos a utilizar esta fórmula para después poder utilizar cualquiera de aquí del triangulito, ¿de acuerdo? Pero van de la mano. Es por eso que yo les mencioné que trabajo y fuerza nunca se van a estar separando ni van a poder como resolver uno sin la otra, ¿va? Ahora, aparte, dentro del formulario, tenemos que si la fuerza que actúa sobre el cuerpo realiza un trabajo formando un ángulo, es decir, si es lineal y no forma ningún ángulo, de acuerdo. Pero en caso de que sea fuerza realizada hacia arriba o realizada hacia abajo, va a formar un ángulo, ¿de acuerdo? Ya sea al momento que sube o al momento que va bajando. Entonces, forma ese ángulo, pero cambia nuestra fórmula. Entonces tendríamos trabajo igual a fuerza por distancia por el coseno de ese ángulo. Por ejemplo, nos están dando un ángulo de 45 grados. Ah, bueno, tenemos entonces trabajo igual a fuerza por distancia por el coseno de 45 grados. ¿Dudas? Ojo, solo cuando nos estén dando ese ángulo o nos estén hablando de ángulos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Brian, Karina, Pame. Sí, soy. Va. Ahora, con base en esa fórmula que nosotros acabamos de ver, no se va a hacer ningún trabajo sobre el cuerpo si este no se mueve. Por ejemplo, este señor que está empujando al camión, o bueno, al camión, él puede que esté haciendo todo el esfuerzo del mundo por empujarlo para que se mueva, pero si este automóvil no se mueve, no se realizó ningún trabajo. Lo único que realizó el señor fue un esfuerzo, es decir, aplicó fuerza, pero no logró que se moviera nunca el auto, ¿de acuerdo? Entonces, si la distancia es 0, no se movió el auto, no hay trabajo. Perdón. Ahora, el trabajo también va a ser igual a 0 si la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo de 90 grados. Ay, Dios.
Ay, no. Salud. Gracias, perdonen. Ahorita le marcamos para que ya me deje en paz. Ahora, si el trabajo es positivo, más bien, el trabajo va a ser positivo si nuestro ángulo que se está formando es menor a 90 grados. Pero también mi trabajo va a ser negativo si es mayor a 90 grados y no rebasa los 180. Por ejemplo, está entre 90 y 180. No sé, pueden ser 145 o 160 o 97 o 105. Pero tiene que estar en este intervalo para que el trabajo sea negativo. Y positivo solamente si es menor a 90. Por ejemplo, esta niña que está cargando la carretilla está formando un ángulo de 60 grados. ¿Es trabajo positivo o trabajo negativo? Positivo. Trabajo positivo. ¿De acuerdo? ¿Dudas con esto? ¿No? ¿Seguro? No. No. Bueno, ahora sí necesito a mis 3 víctimas o voluntarios que les dije al inicio. Necesito a 3 personas. Maestra, ¿es para resolverlo? Sí, ¿no? Claro, ni modo que nada más para que ustedes lo lean, ¿verdad? Pero como ya tuviste duda, vas tú con el primero. El segundo, ¿quién me lo va a decir? Yo. ¿Quién es yo? ¿Vale? Sí. Va. ¿Y el tercero? Yo. ¿Quién es yo? Esperen. Edson. Edson. Va. Entonces vas, Pantoja. Léelo, nos dices cuáles son los datos que te están dando, qué fórmula utilizamos y la sustitución para dar el resultado. Bueno, un barco remolcador ejerce una fuerza constante de 5.000 newtons sobre un barco que se mueve con rapidez constante a través del mar. ¿Cuánto trabajo hace el remolcador sobre el barco en una distancia de 3 kilómetros? Ok. Bueno, me están dando la fuerza, que son los newtons. Ujú. Y la distancia, que son 3 kilómetros, ¿no? ¿Y qué es lo que te está pidiendo que calcules? El trabajo, entonces sería trabajo igual a fuerza por distancia. Ok, ¿y tu sustitución? A ver, espere. Bueno, fuerza sería 500 newtons por 3 kilómetros. 5.000 newtons. 5.000 newtons, perdón. ¿Por? 3 kilómetros. ¿Y es correcta la unidad? ¿Kilómetros? Se tendría que hacer se tendría que pasar a metros. Exacto. ¿Cuántos metros tiene un kilómetro? ¿Cuántos metros? A ver, ¿un kilómetro equivale a 1.000 metros? Ajá, entonces 3 kilómetros, 3.000. 3.000. Entonces tu sustitución te quedaría, trabajo es igual a 5.000 newtons por 3.000 metros. ¿Cuál es el resultado de eso? Ahí está. 5.000 No. por 3.000 5.000 por 3.000. ¿Cuánto es? serían, bueno, me sale 15, bueno, 15.000 y más 3 ceros. Ay, ¿cuánto es eso? Ese número sí lo saben leer. Cuenten cuántos ceros tienen y cuánto equivale eso. Si no saben leer ese número, yo creo que los regreso, pero no a primer semestre, los regreso a primero de primaria. ¿15,000? No, es un 15 con 6 ceros. ¿Cuánto es? 15 millones. 15 millones. Naja se merece un punto. No es cierto. 15 millones. Acuérdense que aquí son 10, luego aquí son 100, luego aquí son 1.000, luego aquí son... no, pues aquí serían, bueno, sí, serían 100. Si el 1 lo tengo aquí, si el 1 lo tengo aquí son 1.000, si el 1 lo tengo aquí son 10.000, y si lo tengo aquí es 1.000.000. No, 100.000 y ya pasando de acá son millones. Pero bueno, el punto es que nos da 15
millones de joules. Es el trabajo que se puede aplicar, bueno, más bien que el barco remolcador aplica para poder jalar el otro barquito. ¿Dudas? No. Joana, Edson, Vale. No, no hay dudas. Va. Ahora vas, Vale, con el segundo. Dice, un hombre carga a su esposa de 55 kilogramos en su noche de bodas para entrar a su nueva casa una distancia de 60 centímetros. ¿Qué trabajo realiza el esposo? Ok. Nos da la distancia, que son 60 centímetros. Ajá. El trabajo no nos lo da. Y la fuerza son 55 kilogramos. ¿La fuerza la medimos en kilogramos? ¿O qué es lo que medimos en kilogramos? La masa es La 60 masa. kilogramos, sí. Ahora, dentro de esto nos dan otro dato que es el que nunca cambia. ¿Qué dato es? La gravedad. La gravedad de 9.81 metros sobre segundo. ¿Qué fórmulas vamos a utilizar? Primero, para sacar el trabajo, ¿qué necesitamos? Distancia y... Y fuerza. Entonces, ¿tenemos fuerza? Sí. ¿Sí? No. No. Entonces tenemos que calcular primero qué dato. La fuerza y luego el trabajo. Pero, ¿cuál es la fórmula opcional que yo les di para calcular la fuerza? Fuerza es igual a trabajo sobre distancia. Ajá, No, pero no tenemos trabajo. Pero no tenemos trabajo, entonces no podemos utilizar esa. Va a ser fuerza igual a masa por gravedad. Masa por gravedad. Y para calcular ahora sí el trabajo, la que ya conocemos como fuerza por distancia. ¿Va? Sí. Entonces, ahora, ¿cómo te queda la sustitución? Fuerza es igual a 55 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo. Ok, ¿y cuál es el resultado de eso? Espere, déjelo hago. Va. Da 539.55. Sí. Ahora ya tenemos la fuerza y cómo te quedaría entonces tu fórmula, o más bien la sustitución para trabajo igual a fuerza por distancia. Trabajo es igual a 539.55 newtons por 60 centímetros, pero los centímetros los tenemos que pasar a metros. Ajá, ¿cómo te queda en metros? 6,000. No, 1 metro es igual a 100 centímetros. Entonces, hacemos la conversión y tendríamos que multiplicar 60 por 1, 60. Entre 100. Da 0.6. 0.6. Entonces, 539.55 por 0.6. Es igual a 323.73 joules. Joules. Listo. ¿Dudas con este segundo problema? Miss, yo tengo una duda. Dime, Aiko. ¿Cómo se sacaba la G? No hay no hay una fórmula para tal, porque es un número que no va a cambiar, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos ya gravedad igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. No tiene por qué cambiar nunca. Ese va a ser siempre el valor de la gravedad, ¿va? Entonces, ojo, cuando nos estén dando en el problema una masa, es decir, cuando veamos kilogramos en nuestro problema, inmediatamente sabemos que tenemos que utilizar para algo primero esta fórmula y que nuestro valor o nuestro dato que no nos dan, pero siempre vamos a saber, es este, ¿va? Entonces, cuando haya kilogramos, vamos a ocupar esta fórmula y va a haber gravedad, ¿va? Vale. Y por último, ¿quién me dijo que me ayudaba con esto? Edson. Okay. Lo leo todo, ¿verdad? Sí. Rosita Rosita empuja a su hermano con una fuerza de 45 newtons en un ángulo de 30 grados hacia abajo, 25 metros.
desde lo horizontal, encuentra el trabajo que realiza Rosita después de empujarlo. Entonces nos está dando el trabajo. No es cierto, el trabajo no nos da. Ajá. La fuerza de 45 newtons y la distancia de 25 metros y Ajá. los grados que son 30. Ok. Entonces, ¿cuál es la fórmula que yo les di para sacar el trabajo con grados? De fuerza a distancia por el coseno de Exactamente, de 30 grados. O del ángulo, en este caso 30 grados. Entonces, ya te ayudaron, Edson. Trabajo igual a fuerza por distancia por el coseno de 30. ¿Cómo te queda entonces la sustitución, Edson? Trabajo es igual a 45 newtons coseno de, De 30 y de tu 30. distancia, te faltó tu distancia. Trabajo es igual a 45 newtons por 25 metros por coseno de 30. Ah, Entonces, ok. vamos por partes. Trabajo es igual a 45 por 25. 1125. Ahora, por el coseno de 30. Uy, permítame. Coseno. 30 es 974.27 ¿Y qué unidad? joules. Joules. ¿Dudas con este último en donde calculamos con grados? No. ¿Seguros? Sí. ¿Seguros? ¿Al 100%? Bueno, pues adivinen qué. Eso es todo. Ese es el tema. Está fácil, sí, pero sí es de pensarle. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los 3 problemas que acabamos de ver son para calcular trabajo. Entonces ya vimos que hay mínimo 3 formas para calcular el trabajo. Falta los 2 ejemplos que les voy a poner ya en los problemas, en donde les voy a pedir calcular la distancia y la fuerza, pero utilizando las fórmulas del triangulito. Solo es mera sustitución y que ustedes piensen qué datos les están dando y cuáles no. Acuérdense, cuando nos están dando kilogramos, quiere decir que vamos a utilizar la otra fórmula y aparte nos están dando como dato la gravedad, aunque en el problema no diga, ¿va? De acuerdo. Entonces, como no hicieron, yo supongo, los problemas de gravitación universal, no va a haber dudas, ¿cierto? ¿O sí, ya quién los hizo? Yo ya los hice. Sí, ¿Sí? igual. ¿Todo bien? ¿Vale? ¿Diego? Sí, yo nada más tenía una duda. ¿Cuándo Sí. sabemos cuándo es la masa del cuerpo 1 y cuándo es la masa del cuerpo 2? Ah, yo les mencioné que, por ejemplo, el problema te va a decir una masa, ¿no? Cualquiera. Por ejemplo, no sé, la libreta que con la masa de tanto. Entonces te dice que calcules tú la otra. Entonces tú nada más ocupas tu fórmula como masa 2 es igual a. ¿Por qué? Porque pues la masa 1 es como si ya te la estuvieran dando. Realmente no importa cuál es la 1 y cuál es la 2. Por eso solo les di una fórmula de masa. Si se dan cuenta, la fórmula de masa es masa 2 igual a. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no importa cuál es la 1 y cuál es la 2, pero vamos a tomar la 1 como la primera que te está dando el problema y la 2, si te está pidiendo que la calcules, pues la calculas. Y si no, la segunda que te da el problema. Ah, bueno, gracias. ¿Ah? Bueno, pues espero que les vaya bien con sus problemas. Yo les dije que hoy tenían para darme dudas. ¿Por qué? Porque el tema lo íbamos a acabar un poquito antes. Pero son tercos, necios, aferrados a hacerlo al último minuto. Entonces, pues ni modo. Cuídense mucho, nos vemos el viernes, no es cierto, nos vemos mañana. A ustedes sí los veo mañana. Bye, cuídense mucho. Hasta luego, maestra. Hasta Bonito luego. día, bye. Hasta luego. Cuídese. Hasta luego. Bye.